del capital. Eso es riqueza, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que riqueza es tener muchas cosas materiales, pero no, es saber administrar el capital. Y para empezar a hablar más de capital y de poder tener más riquezas, necesitamos entender que el dinero como tal no debe ser un propósito, sino una herramienta. Entonces, les pongo un ejemplo. Si en este momento yo tomo Transmilenio y voy con un martillo todo el tiempo en mi mano, ¿qué va a pasar en algún momento si voy por Transmilenio, caminando en el centro, por todo lado con el martillo en la mano? ¿Qué creen que va a pasar? Voy a herir a alguien, voy a golpear a alguien, le voy a sacar un ojo o algo. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero debería mirarse así, que es como una herramienta como el martillo. Nosotros no podemos depender del dinero todo el tiempo y estar visualizando el dinero, porque al volverlo propósito y no herramienta vamos a terminar hiriendo a alguien. Lo más triste es que empieza en el núcleo del hogar. Dice 1 Timoteo, capítulo 6, del 9 al 10, dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación, pues el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el amor como tal es dar, es actuar en pro del dinero, que el dinero se vuelva nuestro amo. Los amos del dinero somos nosotros. Nosotros le ordenamos al dinero qué hacer y qué no hacer. La Biblia nos enseña a vivir bajo las posibilidades que tenemos. Y eso es algo muy difícil de inculcar en nuestra mente. Todos siempre queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Y ahí es donde empieza a aumentarse el crédito y la deuda. O sea, yo tengo un salario mensual de 2 millones, ejemplo. Siempre mensualmente nos metemos en la mente que yo puedo vivir, no ganar, sino vivir gastando más de ese promedio. La Biblia nos enseña que durante 7 años, José, siendo gobernador de Egipto, le enseñó al mismo pueblo, tanto de Egipto como los de alrededor, a vivir debajo de esa posibilidad. Entonces la Biblia, en cierta manera, nos enseña que las riquezas, número 1, debe empezar con el ahorro. Y el ahorro es vivir por debajo de las posibilidades. Yo sé que nosotros tenemos fe y estamos en un ambiente espiritual eclesiástico. Sin embargo, la universidad a mí me abrió mucho el pensamiento, y más estando acá en el contexto administrativo, me enseñó que si quería realmente riqueza, necesitaba vivir por debajo de mis posibilidades de vivir. Entonces, o de gastar, ¿sí? Entonces, no puedo gastar los 2 millones, sino vivir debajo de eso. Entonces, ese es como el primer principio. Pero el segundo principio que entendí estando acá, a diferencia de Bastos, es que la pobreza es un término relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se va a acabar la pobreza. Entonces, el político de turno que quiere luchar contra la pobreza está mal. Por eso nunca va a acabar. ¿Por qué? Si en este momento yo les digo entre todos los que estamos acá, ¿quién es el que más tiene capital? Va a haber uno de nosotros que en este momento tenga más capital. Y por ende, hay uno de nosotros que tiene menos capital. Por ende, ese sería el pobre. Porque el pobre tiene que ver con la capacidad de tener capital. Entonces, el dilema es que el gobierno, la política nos enseñó a nosotros de que hay que luchar contra la pobreza. Pero no se puede, siempre va a haber pobres. De hecho, todos en la era primitiva, la humanidad siempre fue pobre. O sea, porque la pobreza no tiene que ver con calidad de vida, sino con calidad de capital. Y en cierta manera, los patriarcas del Antiguo Testamento nacieron con bajo capital, es decir, en pobreza. Así que el tratado, o más bien nuestra expresión y nuestro trabajo y nuestra meta, es no hablar de la pobreza. Al contrario, ¿qué toca hacer? Hablar es de la riqueza. Y la riqueza no es almacenamiento de capital solamente, sino es la buena administración del capital. Eso es riqueza. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que riqueza es tener muchas cosas materiales, pero no, es saber administrar el capital. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, tengamos en cuenta eso. El término pobreza es relativo, siempre va a haber pobres. Entonces, cuando un gobierno nos dice a nosotros, vamos a luchar contra la pobreza, ¿sí? Pues está haciendo mal, porque realmente siempre va a haber pobreza. Lo que no hay en los políticos muchas veces es que nos enseñen a cómo multiplicar nuestro capital. Dice, el dinero es una herramienta, no un propósito. Y para empezar a hablar más de capital y de poder tener más riquezas, necesitamos entender que el dinero como tal no debe ser un propósito, sino una herramienta. Entonces, les pongo un ejemplo. Si en este momento yo tomo Transmilenio y voy con un martillo todo el tiempo en mi mano, ¿qué va a pasar en algún momento si voy por Transmilenio, caminando en el centro, por todo lado con el martillo en la mano? ¿Qué creen que va a pasar? De cierta manera, voy a herir a alguien, voy a golpear a alguien, le voy a sacar un ojo o algo, y más en Transmilenio, ¿no?
Lo mismo pasa con el dinero. El dinero debería mirarse así, que es como una herramienta como el martillo. Nosotros no podemos depender del dinero todo el tiempo y estar visualizando el dinero, porque al volverlo propósito y no herramienta vamos a terminar hiriendo a alguien. Lo más triste es que empieza en el núcleo del hogar. Entonces nosotros debemos mirar es el dinero como una herramienta, no como un propósito. Es una herramienta para alcanzar propósito. Eso es importante. Dice 1 Timoteo, versículo 6, capítulo 6 del 9 al 10, dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación, pues el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el amor como tal es actuar en pro del dinero, que el dinero se vuelva nuestro amo. Siempre tenerlo en cuenta que cuando el dinero se vuelve herramienta y no propósito, los amos del dinero somos nosotros. Nosotros le ordenamos al dinero qué hacer y qué no hacer. Pero últimamente, mensualmente yo veo mucha gente en promedio alto de que siempre está corriendo detrás del dinero. Es que no puedo hacer esto con mi familia porque tengo que pagar esto y las deudas. Entonces, en cierta manera, ese fue el gran problema. Que el amor al dinero se dio cuando el dinero se volvió propósito y no herramienta. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Qué curiosidad que no está hablando del segundo amo como el mundo, sino está poniendo eso al dinero. Eso quiere decir que uno no puede tener como amo de pronto las drogas, el alcohol, sino que últimamente la gente ve más amo al dinero. Por el dinero matan, roban, hacen daños, destruyen familias, la separación de bienes. Ahí es donde entra el amo al dinero. Eso es muy triste ver. Mi esposa es psicóloga y a veces hace como esa terapia antes de empezar a hacer el divorcio y ella trata de que no se divorcien. Pero tristemente el tema de conversación siempre en ese caos es el dinero. ¿Qué tengo yo? Yo estuve a cargo de los niños y no me merezco solo eso. El otro, pero yo estuve trabajando y lo construí yo. Entonces el dinero se volvió el amo y el que decide en la etapa de divorcio quién se va con quién. Y eso es muy triste verlo así, ¿no? Los tiempos y las estaciones. ¿Cuántos han escuchado la palabra carpe diem? ¿Sí han escuchado esa palabra? Vivir el momento. Gastemos ahora porque vida es una sola. Y ustedes van a escuchar ese carpe diem mucho en los jóvenes. Vida es una sola, así que hagámoslo, y pasan la tarjeta de crédito. ¿Cierto? Vida es una sola, así que no nos amarguemos, tenemos esto, gastémonoslo, porque vida es una sola. Carpe diem es antibíblico. Esa palabra disfruta el momento es ahora, no viene otra vida, hay que disfrutarla. Suena muy interesante, muy motivador, pero es antibíblico. La Biblia todo el tiempo está hablando de tiempos, de estaciones, de esperar. Entonces, carpe diem no, y a los jóvenes y a la iglesia más, en la iglesia si tenemos jóvenes hay que enseñarles que eso es antibíblico, por ende, si es antibíblico, tiende a ir al anticristo. El anticristo es el único que quiere que despilfarremos todo en un momento para así desviarnos y alejarnos de Cristo. Entonces, la Biblia, en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, nos muestra que el pueblo judío era un pueblo agrícola. Y Dios, para tratar con el corazón, los llevó a estaciones de la vida. No solo en práctica, sino también en pensamiento. Entonces, cuando ellos tenían que presentar primicias, Dios les mostraba los tiempos. Ustedes van a presentar primicias, no lo hagan en invierno. Lo van a hacer en primavera. Y en primavera van a presentar las primicias, pero en la cosecha de la cebada. ¿Sí? Que no era como tal el resultado, sino lo que iba a pasar con la cosecha de la cebada. O sea, estaba medio creciendo en primavera un poquito de la cosecha. Él dijo, tomen lo mejor que vean, un manojo, y preséntenlo al sacerdote. Porque lo mejor que ustedes están tomando de lo que va a suceder es tal cual como yo voy a hacer con ustedes. Lo presentaban al sacerdote, el sacerdote lo mecía y lo ponía en el altar, ¿no? Pero eso lo hacían en primavera. Pero después de 50 días se presentaba la primicia del trigo y los primeros frutos, que era el resultado, ya no era el acto de fe, sino era el agradecimiento por lo que había sucedido. Entonces Dios siempre trabajó con estaciones, porque le enseñó al pueblo que hay un tiempo para trabajar y otro tiempo para disfrutar de los resultados del trabajo. El dilema es que en la iglesia no se enseña a la gente o no se culturiza en economía ni en dinero que hay un tiempo para gastar. Siempre queremos estar gastando de acuerdo a lo que trabajamos. Me quemé estos 5 días y vamos a disfrutar este fin de semana. Y en un fin de semana se gasta lo de una quincena, no lo de la semana trabajada. Y a la iglesia y a nuestra familia y más a los hijos hay que enseñarles que Dios trabaja con tiempos
y con estaciones en la vida. Dice Eclesiastés 3:1, para todo hay una temporada, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. ¿Cierto? Y hay algo interesante, uno diría, bueno, ¿y dónde está más ejemplificado, más respaldado en la palabra de Dios acerca de cómo manejar nuestro dinero y en qué tiempo hay que gastarlos? Hay una parábola que es la gran cena. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Líderes, pastores, ¿sí? La parábola dice que un día un hombre le preguntó, Señor, ¿cómo será tener un banquete en el tercer cielo? Allá en el reino de los cielos. Y Jesús le respondió, mi querido, te voy a responder con una parábola. Un día, un hombre adinerado, muy rico, invitó a muchas personas al banquete. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces dice que cuando los invitó, mandó al mayordomo y le dijo al sirviente, ve, invita a todos al banquete a ver qué te dicen. Mire lo que dice el versículo 19. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero que dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que ¿qué? Me excuses, ¿cierto? Te ruego, me excuses. Ahora, grábese en eso. Número uno, lo que estaba haciendo ese primer hombre, compró una hacienda y después fue a verla. Eso dijo el primer hombre. ¿Qué dijo el segundo? Dice el versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, me excuses. Muy bien, el segundo hombre, ¿qué estaba haciendo? 5 yuntas de bueyes y fue a probarlas. Ese fue el segundo. Pero vean lo que dijo el tercero. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto, por tanto. ¿Cierto? Por tanto no puedo ir. Ahí faltó el otro pedacito y tengo que ir a probarla. Pero, miren bien, 3 tipos, cada uno en una diferente estación. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, pónganle las edades a cada persona, ¿qué edad me dirían? Por ejemplo, empecemos del último hacia atrás. ¿Cuántos años tendría más o menos? 23, 25. 25, ¿cierto? Entre 20 y 30 más o menos. El anterior, el que compró 5 yuntas de bueyes, ¿cuánto tendría? ¿Cierto? 30, 45, muy bien. Y el primero, el que compró una hacienda. Eso, miren cómo es Jesús. Les está diciendo, o sea, respeten las estaciones, pero en todas las estaciones cenen conmigo. Muchos piensan que cenar con el Señor es irrespetar las estaciones y el tiempo de la vida y más en la economía. Y Dios va a estar siempre ahí en el banquete. No, el Señor está aclarando en la parábola 2 puntos importantes. La cena con el amado, pero que hay que respetar las estaciones. El problema de ellos fue que se apegaron a las estaciones, pero no querían como tal cenar con el Señor. Sin embargo, miren esto. Nosotros en Colombia tenemos pisos térmicos. O sea, de aquí hay unos que son team frío y otros son team caliente. Yo soy team frío, a mí me gusta el frío. Yo amo el frío, o sea, yo me pongo una ruana, un tintico, amigo. Yo no amo el calor, o sea, tristemente no. O sea, ir a tierra caliente y que uno esté sudando rojo, que uno llegue quemado. No, yo no soy de... Mi esposa sí es de tierra caliente, ella sí le gusta. Sí, y picado de los moscos, no, es tenaz. ¿Sí? Pero aquí uno puede ir, si quiere, a tierra fría, 2 horitas aquí por Tierra Negra y yendo hacia Chiquinquirá, Boyacá, donde sea. Pero si uno quiere, a 1 horita, tierra caliente, sale por Silvania, Fusa, todo eso, o aquí para Honda, ¿no? Vía Medellín. Entonces, Colombia es de pisos térmicos, pero el pueblo hebreo era de estaciones. Habían estaciones para todo. Y tenemos 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Hablemos un poquito de las curiosidades de cada estación. Por ejemplo, en esta estación todavía hay un poco de lluvia y parte del calor, pero no es tan intenso. Y eso permite que haya un rocío y que como tal empiece a haber flores, y poco a poco la semilla que se sembró en el invierno empiece a dar sus primeros retoños. Por eso en primavera Dios le pidió al pueblo que presentara las primicias de la cosecha, porque era un pequeño retoño, pero tomaban era el mejor, pero no era el resultado, recuerden eso. Pero ¿qué pasa en verano? La temperatura ya es más alta, los días soleados son más largos y tiende obviamente ya a haber más fruto. Entonces en ese tiempo se trabaja y se empieza a recoger el fruto. Luego pasa el otoño, ya el otoño no hay fruto, todo empieza otra vez a caer, las hojas, ya empieza a disminuirse las horas del día, ya empieza a aumentarse un poco más la noche que el día. Y en ese tiempo el pueblo judío era donde estaba como tal almacenando y Dios
les pidió que empezaran a hacer la fiesta de los tabernáculos. O sea, Dios fue preciso en todos los tiempos, como que le estaba diciendo, este no es el tiempo de trabajar, no es el tiempo de recoger fruto, sino enciérrense en el tabernáculo y prepárense para el invierno, porque yo quiero habitar con ustedes en ese lapso largo. El invierno, ya las noches son más largas. O sea, casi no es de día, sino noche larga. Y en esa noche, como tal, tan largas, lo que hace el pueblo es disfrutar parte de lo que almacenó y empezarse a preparar para un tiempo de empezar nuevamente a sembrar. ¿Cuánto tiempo dura en el pueblo hebreo? ¿Cuánto tiempo dura esa estación? Desde octubre hasta abril. Contemos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 7 meses, más de la mitad del año. Las otras estaciones duran solo 2 meses. Ahora, traigamos a colación estas estaciones con los primeros hombres y miremos lo que más o menos sería algo así. Primavera. Dijimos el hombre que recién se había casado y iba a probar el matrimonio, ¿cierto? Entre los 20 y los 30 años. Son 10 años que yo digo que uno aprovecha tanto para conocer la pareja con la que uno va a pasar como para ser mentoreado en lo que uno es bueno. Esa es la etapa de la primavera, 20 a los 30. No sé si ustedes se han visto la aplicación Alibaba. El dueño de Alibaba, una de las empresas más grandes de China en exportación hacia Latinoamérica, el tipo tiene 67 años, pero es jovencito, se ve como yo, me veo más viejo yo a veces. Pero el tipo habla todo noble. O sea, yo no le entiendo por qué habla chino, pero se ve noble el tipo. Pero él dice que él sin ser cristiano y allá se rigen más por las leyes y principios de Confucio, ¿no? Entonces son como sus principios y valores. Y el tipo dice que para uno tener una vida financiera uno debe respetar la vida en décadas. O sea, vea, estaba aplicando algo que Jesús dijo hace mucho tiempo y Dios lo estableció hace miles de años con el pueblo judío. Digo, respeten las décadas. De los 0 a los 10 años, forme a sus hijos en emociones y habilidades en parte. Entonces está el niño que grita y llora. Entonces la tarea del papá es trabajar en emociones. No es trabajar, sino emociones. De los 10 a los 20, que estudie, que almacene mucho conocimiento. No es tiempo de pareja, no es tiempo de estudio, nada, sino que el cerebro está en la parte de desarrollo de toda la mitad de esta parte, no frontal, sino en toda esta parte de los 2 lóbulos. Entonces, él decía, fórmenlo en la habilidades y conocimiento. Si usted le enseña música, que esa sea la edad. Si va a enseñar inglés, idiomas, que esa sea la edad. La tercera década es de los 20 a los 30. Como usted ya tiene conocimiento, elija una persona con quien va a pasar el resto de la vida, pero, adicional, sea mentoreado. No trabaje como independiente. Usted no sirve para trabajar independiente, necesita ser mentoreado. Y ahí me cruzó el corazón, porque yo arranqué a trabajar en Abastos desde los 16, me salí para Ipsos y volví otra vez a Abastos y nunca fui mentoreado. Entonces cuando él dijo de los 20 a los 30 usted no puede ser independiente, porque va a afectar en algún momento la estación más adelante. De los 20 a los 30 busque a alguien que haga lo que usted hace, pero que sea un adulto mayor, 40, 50 años, que le diga esto no se hace, esto se hace y aprenda. Trabajé 10 años junto con él de siendo mentoreo. A los 30 años, usted empiece a trabajar como independiente junto con su esposa. Formen la empresa, ya tienen un mentoreo, tienen una base de ahorro de los 20 a los 30, empiece a ser independiente y empieza a formar su empresa. Si es necesario quebrar, usted ya tuvo un ahorro de los 20 a los 30, entonces no vale la pena quebrarse. Entonces de los 30 a los 40, sea independiente y quiera empezar. A los 40, empiece a formar sucesores. Sea el mentor de sucesores. Expanda el negocio, forme otros negocios y ponga los sucesores. De los 40, eso a los 50, entonces mentoreo, formar sucesores. De los 50 en adelante, bienvenido al invierno. A vivir de lo que se cosechó en algún momento. El dilema es que mucha gente ya está viviendo un invierno a los 20 por elegir la pareja mal. Otros se endeudan rápidamente para ser independientes a los 20 años y ya viven un invierno bárbaro. Lo peor, hay otros que eso es lo que más me entristece ver aquí en la cooperativa, gente a los 65 años pidiendo un crédito. Y obviamente nosotros tratamos de ayudarle, pero siempre pienso en estos principios. Si uno llega a los 65 años viviendo del crédito, en cierta manera pasó algo malo. Algo pasó en las estaciones atrás.
Y Dios es muy fiel en su palabra, pero también en el mover natural de las estaciones, ¿no? Entonces, pensando en eso, miremos esto. El tipo que compró las 5 yuntas de bueyes y las fue a probar estaba en verano. Ya no estaba en primavera, estaba en verano trabajando como independiente, ¿cierto? El que estaba en otoño fue el de la hacienda. Digo, no, compré otra hacienda, voy a ir a mirarla, y en la hacienda estaban las yuntas de bueyes y quizás la mujer con la que se casó. ¿Cierto? Pero luego llega el invierno. Qué triste mirar esto en los hospitales, porque muchos jóvenes viven de los 20 a los 30 como si no pasara nada. Otros viven en la adolescencia en los 30 años. Pero ¿saben qué es lo más triste? Ir al hospital y ver que el invierno es desde los 50 hasta los 100 años de edad. La Biblia dice en Mateo, Jesús dijo, algunos buscarán la muerte y no la hallarán. Y yo pienso en los ancianos de Alzheimer, abandonados en los hospitales por no haber sembrado bien en la familia en primavera. ¿Sabe qué pasa? Su invierno se hace largo. 30 años, 40 años. Y la salud como está ahorita está deteriorada, pero la tecnología ha hecho que se mantenga la enfermedad, no que sane a los abuelos o a los ancianos, sino que mantenga controlada la enfermedad, que no avance. Y ver en invierno ancianos solos, hombres solos, porque en algún momento no eligieron bien la pareja o no la cuidaron, ver cómo sus hijos los dejan botados, tenaz. Ahora, yo pienso en la juventud de ahorita, los que dicen, no, yo no quiero tener hijos. Pues yo pienso que su invierno va a ser largo. Su invierno arranca más o menos de 49, 50 años arranca ese invierno. Invierno es para viajar con la pareja, que los hijos lo visiten a uno, ir dando consejos, ir haciendo más sucesores. Pero ver abuelo o ancianos, 50 años, 55 años en invierno, solos, da duro. Pienso en mi papá. Mi papá tiene 57 años. Mi papá no se mueve, no habla, depende 100% de nosotros. Él no puede hacer esto. O sea, él se la pasa así. Y él lo máximo que hace es gritar y llorar. Entonces, cuando yo llego a la casa, depende 100% de nosotros dos para alzarlo y ponerlo cómodamente sentado. Cambiarle los pañales depende casi de 2 personas. 57 años. O sea, que lo más interesante, cuando yo publiqué videos en YouTube y en TikTok, ¿qué decía la gente? Eso me pareció curioso. Dijo, debió haber sido un buen hombre en la juventud para que tenga una esposa que lo cuide así y unos hijos que lo atiendan así. Y sí, le aseguro, mi papá llegó al evangelio a los 30 años, pero mi papá se arrepintió y empezó a encaminarnos bien. Tal vez no supo nada de esto, si no, no me hubiera puesto a trabajar a los 16 años en acarreos. Pero lo hizo bajo su ignorancia, pero con amor. Y él me explicó, me enseñó cómo manejar carro, me enseñó a ser un buen trabajador. Sí, yo no me varo por nada. Yo sé que alguno de ustedes, si me echaran de acá, me recibe. ¿Sí, no? Pero lo interesante es que mi papá fue un buen hombre en la primavera, en el verano y en el otoño. Y hoy estamos cosechando para él. Todos nos preocupamos siempre para dónde mandarlo para que tenga un buen clima. Nos reunimos todos para conseguir un lugar donde llevar a mi mamá y a mi papá, y pues ni hablar de mi mamá, ¿no? Que es la que sufre más, pero ella lo hace con todo el amor, y yo sé que mi mamá, ella se trasnocha, 1 o 2 de la mañana se para y va y mira si está bien. Después de 5 años de proceso, ella le cambia la posición sola. A veces yo miro por las cámaras y ella ya está solita así y acariciándola así, dándole un beso en la frente. Ah, el tipo debió ser un buen hombre en primavera. Claro que sí. Yo creo que si los jóvenes supieran más o tuvieran más conexión de los de la primavera con los del invierno, reflexionarían mucho más con las 2 estaciones que les vienen en la vida. Yo elegí llegar virgen al matrimonio porque vi a mi papá. Yo elegí llegar virgen al matrimonio y honrar a mi esposa. Llevamos casi 14 años de casados y la honro porque yo sé que en invierno va a pasar algo. O sea, esta vida es prestada y Dios depara todo, pero va a venir sus calamidades. Y anhelo obviamente tener unos hijos que me cuiden en invierno. Entonces yo creo que es importante siempre respetar las estaciones. Yo te cojo, ¿puedes colocarla del otoño? Ah, claro, sí. ¿Qué quiero animarles en esto? Porque la cooperativa está abierta. Como ustedes bien saben, la cooperativa no es solamente una entidad financiera, sino la cooperativa se hizo como una entidad sin ánimo de lucro, precisamente porque aquí en parte ustedes pueden ahorrar para ese invierno también. Siempre animamos a la gente, tenga cuidado de los inviernos, ¿sí? Hay muchos planes en todo, pero yo estando aquí en la cooperativa empecé a ahorrar
Y hace poco le dije a una persona, voy a ahorrar hasta mis 40 años y porque yo me salté muchos procesos, pero a mis 40 años sí me independizo, le dije. Ya viví 10 años independientismo y fue pésimo porque no era mi estación. Pero a los 40 por lo menos, si no logro multiplicar, por lo menos tener algo de independencia. Entonces yo empecé a hacer el ahorro como tal en eso. Ahora, por último, quiero decirles que para que Dios bendiga las estaciones en cuanto al dinero, al capital, tenemos que saber que una cosa es la mayordomía y otra cosa es la administración. El administrador organiza, proyecta, controla ingresos y gastos, pero el mayordomo reconoce que nada es suyo, honra la confianza y multiplica para su dueño. Entonces, en el principio de la Biblia está que si Dios quiere bendecirnos en las estaciones, siempre va a mirar los mayordomos y buenos administradores. Hay gente que es mayordomo, y sabe que no es suyo, pero no sabe administrar. Como hay otros que son buenos administradores, pero acumulan para ellos porque no deciden o no establecen en prioridad de que eso no es suyo, sino eso es del Señor, ¿cierto? Salmos 24:1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Por último, recuerden que las finanzas, para establecerlas en principio en las estaciones, es mejor manejarla por porcentajes y no por montos. Un salario mínimo, quitando las retenciones y todo, queda como en 1.800.000 algo, ¿no? Entonces, ese 1.800.000 es mejor manejarlo por porcentajes y no por montos. Dios nunca habló de montos, sino de porcentajes. Traed el diezmo, ¿sí? Entonces, miren esto. Un ejemplo sería este, 10% para Dios, ¿cierto? O sea, mano, no de más, o sea, 10. Uy, no, es que yo estoy votado del 20. No, Dios sabe que en su capacidad de administración y para ser un buen mayordomo le pidió fue el 10. De ahorro y previsión tenga entre el 10 y el 15%. Nosotros con mi esposa manejamos ese 10 y 15% para hacer siembras, para ayudar a otras familias, ¿sí? Pero también dentro de eso está para nosotros, por si nos sucede una calamidad o una eventualidad a futuro. Luego, de vivienda y necesidades básicas está entre el 30 y 40% para pago de arriendo o la cuota del apartamento. Más o menos uno maneja ese porcentaje así. Educación y crecimiento, porque es necesario siempre estar yendo a conferencias, hacer diplomados, estudios. En todas las estaciones es bueno siempre aprender un 5 al 10%. Y en la cooperativa del ININCOP, un 10%. Haga una inversión entre el 5 y 10% para el invierno. Siempre que usted no lo toque. Porque aquí en esa inversión usted tiene que aprender a vivir del interés simple. Que digamos, por ejemplo, yo pongo 10 millones de pesos y me van a generar el 1%. Entonces, el interés simple es que me dan del 1% 100,000 pesos, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, 1% es 10,000 pesos. Entonces, 10,000 pesos del 1 millón, entonces yo me gasto ese interés simple y al otro mes, a pesar de que tenga 1.000.000, 10,000, 1.000.000, 100,000, no me van a tomar la rentabilidad, sino me toman ese el capital y me siguen multiplicando por el 1%. Eso es interés simple. ¿Qué es interés compuesto? Que se sume la rentabilidad con el capital y eso me produzca más intereses. La meta suya y mía es que durante estas dos estaciones, de lo que es primavera, verano y hasta otoño, las 3 estaciones, vivamos del interés compuesto. Es decir, usted tiene 10 millones de pesos, le dan 100,000 pesos mensuales, ya va 10 millones 100,000, no toque nada hasta el otro año. Cuando termine el año va a tener prácticamente 11.200.000 pesos. Usted dice, ¿me va a gastar el 1.200.000? No. ¿De qué va a vivir? De lo que le genere rentabilidad el 1.200.000. Y así puede tener a futuro una vejez más sólida en cuanto a las finanzas. La iglesia debería manejarse también por porcentajes, de tal manera que la iglesia es diferente a una persona. Siempre en un año transcurren esas temporadas. Algunos el invierno es enero y diciembre, ¿no? Entonces, y algunos se preocupan de decir, no, va a escasear los recursos, la gente se lo va a gastar en viajes, en los juguetes, en la ropa. Los pastores no deberían pensar eso, ni los administrativos de eso, sino deberían tener como tal esa previsión del interés como tal de rentabilidad de la iglesia para diciembre y enero. ¿Listo? Entonces, yo creo que manejándolo por porcentajes entendemos que sí o sí nosotros tenemos más límites. Si manejamos montos, los montos no nos permiten tener límites. Monto es, solo 500,000 para esto y 10,000 pesitos para la inversión. Entonces, los montos no nos ponen límites. Ahora, muchos dirán, oiga, pero con ese porcentaje yo no puedo vivir. Pues aquí viene la otra parte.
Si usted no logra vivir y sus hijos no logran vivir con un porcentaje así, un trabajador empleado no logra vivir así, el reto no está en endeudarse, el reto está en tener mayor fuente de ingreso. Algunos dicen, economistas, hay un tipo muy bueno de España, se llama Miguel Knox, el tipo es re bueno, y el tipo dice que a los 30 años por lo menos uno de haber tenido entre los 20 y 30 conocimiento, más o menos los 30, 35 uno debería tener mínimo 3 fuentes de ingresos. Entonces yo en este momento, por gracia de Dios y misericordia de Dios, pues tengo 3 fuentes de ingreso, que es parte de Abastos, que todavía tengo algunos clientes de allá y yo despacho papa por el celular. Tengo pues la escuela de música, que en cierta manera no dependo tanto de ella, pero porque ahí llega bajo lo que nosotros miramos que Dios nos provea, y pues está la cooperativa. Entonces de esas 3 fuentes de ingreso, claro, ya se hace más fácil hacer los porcentajes, porque uno no puede depender como tal de una sola fuente de ingreso. El problema es que el socialismo y la izquierda les enseñaron, usted puede con una sola fuente y yo intervengo para que otros no se la quiten. Y les enseñaron a la gente a convivir en pleitos y contiendas con una sola fuente de ingreso. Jamás va a poder sobrevivir una gente así. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar de los que sí tienen 3 fuentes de ingreso y por leyes el Estado interviene como árbitro, que no debería ser, para poder suplir con 200,000 pesos a ese salario mínimo y no crece la economía. Entonces, de cierta manera, tengan en cuenta esto. Hay gente que es muy buena para ahorrar, pero no es buena para invertir y emprender. Entonces, posiblemente a ustedes o a las de la iglesia les pase que sean muy buenos ahorrando, pero hay otra gente que es muy visionaria haciendo empresa, pero no son buenos ahorrando. Yo soy de esos, o sea, yo tengo visión, vamos a meterle esto y llega en el ingreso, ¿sí? Pero mi esposa es la controladora, ¿no? Entonces ella controla los recursos y dice, no, y ella está presionándome ahí. Entonces siempre uno debe estar unido más o menos así. Entonces posiblemente hay familias que les guste ahorrar, pero yo no sé qué hacer con esto. O sea, tienen allá guardado en el banco 30 millones de pesos y no saben qué hacer. Entonces ahí es donde aparece la persona que sabe cómo hacer negocios, pero no puede tocar la plata. La tiene que manejar el que sabe que está ahorrando. Entonces, en cierta manera en nuestra iglesia no deberíamos hablar de pobreza, sino de cómo generar más capital, ¿cierto? Entonces, siempre nosotros tenemos un capital interno, bruto, que siempre se renueva todos los días, es el tiempo. En el inicio Dios siempre deseó que el capital inicial primario que uno debe multiplicar es el tiempo. Y obviamente no puedo poner de 24 a 48 horas, pero en 1 hora puedo lograr hacer quizás lo que podría hacer en 2 horas si empiezo a moverme en estrategia. Pues yo siempre le digo a los chicos, elijan bien con quién se va a casar, porque con la persona que uno elija no le va a quitar tiempo. Al contrario, lo que vamos a hacer es duplicar el mismo tiempo en 1 hora. Es decir, con mi esposa, los dos estamos consumiendo la misma hora, pero los dos estamos invirtiendo o ganando 1 hora de más. Pero cuando uno elige mal, en yugo desigual, esa persona en vez de multiplicarle la hora a uno, se la desgasta. Entonces ahí está la mujer que está chillando ahí en la cama y pierde horas pensando en el bandido, ¿cierto? O el hombre que no se puso los pantalones de llevar como tal la batuta de proyección y de visión a largo plazo, ahí corriendo detrás dándole más detalles y gastando más plata a ver si la conquista. Entonces, en cierta manera, eso es importante. ¿Listo? Por último, recuerden esto que dice Lucas 14, 28, pero no comiencen sin calcular el costo. Hay un versículo. Bueno, se me pasó. Creo que está acá. Sí. Proverbios 13, 22. El hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Cierren sus ojos y oren conmigo. Démosle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por permitirnos reunir aquí con los pastores, socializar acerca de Dios, no solo de la cooperativa, sino de estos principios de ahorro, de inversión y multiplicación, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar esto a nuestras iglesias, Señor, a que es prioridad también invertir, endeudarse, sí, pero sabiéndolo hacer, controlando el capital y no malgastando el capital, Señor. Señor, yo te pido que nos llenes de sabiduría para hacer conexiones de oro, para aumentar más nuestro talento y nuestras capacidades, no de endeudamiento, sino de inversión, Señor. Te doy gracias por esta familia pastoral y permitirnos y darnos el privilegio de estar con ellos, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muchísimas gracias.